Bueno, ahora nos encontramos con mi madre, ya es de la segunda generación, Flor Maricel Erazo Benavides. Su edad es de 41 años, su género es femenino, profesión oficio y es recaudadora en una empresa de telecomunicaciones. Estado civil, soltera, nivel educativo, secundaria. Vamos con la tipología familiar. Nombre de su madre, Teresa Benavides, su padre, Jorge Alberto Erazo, número y género, hermanas o hermanos si los tiene. 3, Posición que ocupa entre sus hermanos o hermanas. la última. ¿Cómo se conforma su núcleo familiar inmediato? 3 hijas, mi yerno y el nieto que viene en camino. ¿Sabes si usted o alguno de sus hermanos o hermanos fue adoptado o concebido por inseminación in vitro? No. ¿Cómo son los tipos de uniones maritales o de pareja que hay en los subgrupos familiares con los que se relaciona su núcleo familiar inmediato? Por ejemplo, unión libre, pareja de hecho, matrimonio civil, matrimonio religioso, unión marital de hecho, unión entre personas del mismo sexo. Unión libre. Tiene contacto con sus abuelos paternos y maternos, en este momento ellos son fallecidos. Son fallecidos. Se relaciona con otros miembros de su familia extensa como tíos, tías, primos, primas, sobrinos, abuelos, otros miembros de familia política como suegras, cuñados, hijastros, padrastros, madrastros, etc. Con mis sobrinos. ¿Qué tan cercanas son sus relaciones afectivas con estos otros miembros de su familia? Normal. Información sociodemográfica. ¿Cuál es el nivel educativo de los miembros de su núcleo familiar inmediato? Primaria, secundaria, educación técnica, tecnológica, profesional, posgrado. No. Secundaria. ¿A qué oficio específico se educan los miembros de su núcleo familiar inmediato? 2 estudian los 3. ¿Cuál es el promedio de ingresos mensuales en su núcleo familiar inmediato? Por ahí 4 millones. Dicho ingreso es suficiente para cubrir las necesidades básicas de la familia: vivienda, alimentación, vestido, transporte, salud, educación, actividades recreativas y culturales. Sí, porque tenemos salud subsidiada y pues solamente sería para alimentación. La vivienda también es propia. La vivienda también es propia. ¿Sabe si su familia es beneficiaria de algún subsidio o programa del Estado? Por ejemplo, Colombia Sin Hambre, Colombia Mayor, devolución del IVA, mejoramiento de vivienda, renta joven, entre otros. De renta joven, mi hija. Movilidad social. ¿Ha vivido usted y su núcleo familiar inmediato en ese mismo lugar o han tenido que emigrar desde otro lado? Si han migrado desde otro lado, ¿cuáles fueron las razones que los motivaron a migrar desde donde residían antes? Sí, con el papá de mis hijas vivimos mucho tiempo en Cartagena, porque nos desplazamos hacia allá porque allá era donde él trabajaba. ¿Sabe si los miembros que conforman su núcleo familiar nacieron en este lugar o migraron desde alguna otra parte? No, nacieron aquí. ¿Qué razones motivaron a sus familiares cercanos, padres, abuelos, hermanos, tías, primos a migrar hacia este lugar? Somos nativos de aquí, mis papás nos tuvieron aquí. Nosotros nacimos aquí en este lugar. ¿Algún integrante de su familia reside actualmente en el exterior, sí o no? No. Roles de género. ¿Qué tareas realizan las mujeres de su familia en la vida cotidiana dentro de su núcleo familiar inmediato? Dos estudian, no estudian las 3. O sea, las tareas que realizan las mujeres, o sea, aquí en el hogar. Como los oficios de la casa. Sí. ¿Qué tareas realizan los hombres de su familia en la vida cotidiana dentro del hogar? El marido de mi hija trabaja. Pero también colabora en los quehaceres de la casa en algunas ocasiones. Ah, sí, también. ¿Quiénes asumen las tareas de cuidado de su hogar? Son tareas de cuidado de los niños, cuidado de personas mayores, o sea, yo diría que usted todavía cuida de sus hijas, o sea, mantiene el cuidado de ellas o ya no lo hace tanto porque ya son personas, ya son adolescentes. Ah, no, ya son adolescentes, ya se cuidan solas.
¿Cuántas horas al día se dedican a tareas de cuidado en su hogar? Como unas 3 horas diarias así, se hace el desayuno, el oficio de la casa, después el almuerzo y por la tarde la cena. Hay como unas 5 horas. Relaciones afectivas y emocionales en el entorno. ¿Qué impacto ha tenido el conflicto armado en el que ha estado inmerso nuestro país por más de 50 años para su núcleo familiar inmediato? Se han visto afectados por los diferentes subgrupos y miembros de su familia por las acciones específicas derivadas del conflicto armado. A. Nivel de desplazamiento y migración forzada desde Asia hacia algún territorio. B. A nivel de pertenencia a alguno de los grupos armados de carácter legal o ilegal, paramilitares, guerrillas, carteles de narcotráfico, ejército irregular de modo voluntario forzado. Y C. A nivel de vivencias cotidianas atravesadas por acciones perpetradas por los diferentes grupos armados en su comunidad y entorno cercano. O sea, de las tres que le menciono aquí, ¿usted cree cuál de esas es la que más ha impactado? Las tres. Los enfrentamientos entre los grupos ha sido muy impactante porque ha muerto gente inocente o se enfrentan, por ejemplo, en las calles y muchas veces matan a personas que no tienen nada que ver, personas inocentes. Entonces sí es como un impacto y donde... ¿Y cómo le afecta el conflicto armado a usted directamente? O sea, ¿ha sido desplazada? ¿En qué sentido? ¿Hemos tenido que emigrar a otra parte por el conflicto armado? No fuimos por trabajo, pero no porque no desmovilizaron. ¿Hay mascotas al interior de su núcleo inmediato? No. ¿Qué estatus ocupan esas mascotas al interior de su sistema familiar inmediato? No hay mascotas. Eso ha sido todo muchas gracias por acompañarme en esta entrevista, Mari. Bueno, mija.